Desde la antigüedad, el ser humano se ha cuestionado de qué está hecha la materia. Aproximadamente 400 años antes de Cristo, Demócrito, filósofo griego, propuso que la materia estaba constituida por partículas pequeñísimas que no podían dividirse en otras más pequeñas. Ese pensamiento ha perdurado hasta nuestros días, cuando conocemos más detalladamente la estructura de la materia. Demócrito, en el año 400 a.C., Demócrito llamó a estas pequeñas partículas átomos, en griego, que en español significa indivisible. Demócrito pensaba que los átomos eran eternos, inmutables e indivisibles, y que estos se movían en el vacío. Así pues, para Demócrito todo en el universo era una mezcla de átomos y vacío. John Dalton. La primera teoría científica atómica es un modelo químico en el cual la materia está formada por átomos, los mismos que imaginaba Demócrito. Dalton, de origen inglés, sugirió que cada elemento tiene sus propios átomos, iguales entre sí, con el mismo peso y cualidades, pero los átomos de un elemento tienen un peso distinto a los de otro. Pensó, además, en la generación de otras sustancias no elementales, debido al enlace atómico donde la unión de átomos de dos o más elementos distintos forman los compuestos químicos. Wilhelm Conrad Röntgen, mientras experimentaba con tubos de vacío y electrodos para generar corrientes de alto voltaje, observó que este tubo, al estar cerca de placas fotográficas, generaba imágenes borrosas, es decir, velaba la placa fotográfica. El científico alemán supuso que esto se debía a algún tipo de radiación electromagnética de alta energía, no visible al ojo. Como eran radiaciones desconocidas, les llamó rayos X, los cuales se deben a transiciones de niveles energéticos al interior del átomo. Este descubrimiento fue la primera confirmación de la existencia del átomo. Antoine-Henri Becquerel. En 1896, Antoine-Henri Becquerel observó que una placa fotográfica no expuesta a la radiación visible era impresionada o velada al contacto con los compuestos del pesado elemento uranio. Así dedujo que el uranio producía algún tipo de radiación que atravesaba el papel hasta alcanzar y afectar la placa fotográfica. Este fenómeno recibió el nombre de radiactividad, y al proceso de transformación del uranio en átomos más livianos, mediante el cual se emite esta radiación de alta energía, se le llamó desintegración radiactiva, una nueva confirmación experimental de la existencia del átomo. Joseph John Thomson. Este científico inglés utilizó rayos catódicos para hacer experimentos con campos eléctricos y magnéticos. Cuando mandaba una descarga eléctrica por un tubo de vacío, veía un resplandor verde fosforescente. Así se dio cuenta de que estos rayos catódicos están compuestos por partículas más pequeñas que los átomos, a las cuales denominó corpúsculos, llamados más adelante electrones. También propuso un modelo en el que el átomo es macizo y tiene incrustados los electrones. Ya el átomo no es indivisible, sino que está compuesto por otras partículas. Marie y Pierre Curie. Marie Curie comenzó a medir la radiactividad de los minerales a los que tenía acceso. Así se dio cuenta de que la radiactividad no dependía de las propiedades físicas o químicas de los compuestos, sino que la sola presencia de los átomos era suficiente para generarla. Lo logró aislando un nuevo elemento al que llamó polonio. Luego hizo lo mismo con el radio. Como en esa época apenas se reconocía la existencia de los átomos, esa fue una prueba del mecanismo por el cual estos producían radiactividad. Robert Andrew Millikan. El físico estadounidense calculó el valor numérico de una unidad de carga eléctrica, es decir, de la carga del electrón, mediante un experimento en el cual nebulizó diminutas gotitas de aceite dentro de una cámara que estaba entre placas cargadas eléctricamente.
Con el valor obtenido para la carga y con la relación determinada anteriormente por Thomson, calculó que la masa del electrón es más o menos una 2/1000ª parte de la masa del átomo de hidrógeno. Esto confirmó por completo que el átomo no es la mínima partícula de materia. Ernest Rutherford, el modelo atómico del físico y químico británico, postula que los electrones orbitan en un espacio vacío alrededor de una minúscula carga situada en el centro del átomo. Experimentalmente, demostró la existencia de este núcleo atómico de poco tamaño y gran masa. Niels Bohr, el físico danés, propuso un modelo en el que los electrones solo pueden estar en órbitas fijas y cuantizadas, en las cuales los electrones tienen asociada determinada energía, la cual es mayor en las órbitas más externas. Mediante 3 postulados básicos, explicó la cuantización de las órbitas y la emisión y absorción de radiación atómica, la cual no se comprendía hasta entonces. Arnold Sommerfeld, el modelo atómico de Bohr, solo funcionaba muy bien para el átomo de hidrógeno, así que Sommerfeld concluyó que dentro de un mismo nivel energético existían subniveles de energía y que las órbitas electrónicas no solo eran circulares, sino también elípticas. Determinó que el electrón es en sí mismo una corriente eléctrica. Realmente, desde el punto de vista relativista, se podría decir que el modelo atómico de Sommerfeld es una generalización del modelo atómico de Bohr. Erwin Schrödinger, el físico austriaco, aplicó su modelo mecánico cuántico del átomo al resolver la ecuación de Schrödinger para este sistema, dando un carácter ondulatorio al electrón. En este modelo no tiene cabida el concepto de órbita electrónica, ni se puede suponer al electrón como una partícula localizable. En su lugar, el cuadrado de la función de onda indica las zonas del espacio en las que existe la mayor probabilidad de encontrar al electrón, es decir, que la forma del orbital y cada una de las capas solo puede tener un número entero de ondas de materia. James Chadwick descubrió el neutrón cuando al bombardear una lámina de berilio con partículas alfa, tal como lo hizo Rutherford, observó una emisión de radiación de alta energía. Posteriormente, Chadwick demostró que esta radiación, que también se encontraba en el núcleo, estaba formada por partículas neutras, es decir, sin carga eléctrica y de masa ligeramente mayor que de los protones. Esto explicaba la formación de isótopos. James Bjorken y Richard Feynman. Bjorken y Feynman, después de hacer experimentos de dispersión de protones y electrones en el acelerador lineal de Stanford, propusieron un modelo donde hay partículas constituyentes dentro del protón. Murray-Gell-Mann y George Zweig. Murray-Gell-Mann y George Zweig introdujeron la idea de los quarks. Sugirieron que los protones y los neutrones están compuestos por quarks de 3 tipos llamados up, down y strange, UTS, con spin 1/2 y cargas eléctricas 2/3, menos 1/3, menos 1/3, respectivamente. Notes el valor de la carga no entera. Evidencia experimental del quark tube. Después de más de 15 años de búsqueda en muchos aceleradores de partículas, tras distintos experimentos realizados en el Laboratorio Nacional Fermilab, se descubrió el quark tube con una masa de alrededor de 175 gigaelectronvoltios.